Buenas tardes, bienvenidos al curso sobre morteros de reparación que estamos realizando dentro del campus AFAM. En el día de hoy veremos la tercera jornada que se va a dedicar a los casos prácticos de reparación edificación a través de varios ejemplos. Os dejo con Carlos Velasco, nos ha acompañado en anteriores jornadas. Y del mismo modo que decimos todas las semanas, si tenéis consultas las podéis ir realizando a lo largo de la charla y las responderemos luego vía correo electrónico. Informaros a los que no habéis asistido a las anteriores que este curso se compone de 4 charlas en lugar de 3. Y bueno, la siguiente será el jueves 23 de mayo, en la que se hablará sobre casos prácticos de reparación en obra civil. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar, como ya os ha dicho Victoria, sobre reparaciones de estructuras en edificación y la utilización de morteros especiales y materiales especiales. Además de las 3 que había indicado en la hoja anterior, he metido unas cuantas más, porque en el fondo lo que ahora vais a ver y que iremos viendo una detrás de otra, sin ningún orden predeterminado, lo único que he pretendido es encontrar obras en las cuales podéis ver toda la variedad de morteros que se utilizan en reparación de estructuras, modelos de reparación, y los hay tantos de R1 como R2, como R3, como R4. Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo, un ejemplo de mortero de consistencia líquida tipo R4, que es un refuerzo de cimentación, el edificio número 42, bueno, es el edificio número 45, sin error, en el CIEMAT. Entonces, era un edificio que había tenido un problema de asentamientos diferenciales y entonces existía una fuerte fisuración en fachadas y bueno, realmente era un edificio que estaba partido en dos, había asentado un lateral del edificio y había descendido, y entonces lo que se pretendió hacer una edificación independiente y olvidar la existente. Para ello, lo que se hicieron fueron un micropilotaje en los laterales y se mantuvo, digamos, toda la estructura sujeta por debajo, apoyada en los micropilotes que se hicieron en el exterior, en la cara delantera y en la fachada delantera y la fachada trasera. Se gastaron 25.000 kilos de mortero, realmente era mortero R4 autonivelante o líquido, aparte de armaduras de acero, chapas, etcétera, etcétera, y hormigón en algunos casos. Este es un pequeño croquis que he hecho, en el cual podéis ver a la izquierda y a la derecha la ejecución de los micropilotes y los encepados en los cuales están reunidos, y ahí es donde apoyan una viga horizontal que entra por la izquierda y sale por la derecha. Ese fue básicamente el esquema del refuerzo. Eran unas vigas mixtas que tenían varios elementos de mezcla, digo mixta porque tenían partes metálicas, partes de armaduras, partes de chapa metálica y el resto era hormigonado todo. Aquí veis a la izquierda, en la foto de la izquierda, los pilotes, se han ejecutado ya los micropilotes y se están hormigonando los encepados, preparando la ferralla y colocando las placas de apoyo de las nuevas vigas que serán las que soporten todo el edificio. Aquí ya se ha construido los encepados, que como veis están atados unos con otros, y se construyen, según veis a la derecha, los taladros por los cuales entrará la viga que va a ser el refuerzo del edificio. Ahora pasamos al interior del edificio. Era una zona de una especie de sótano bajo, en el cual se podía acceder a la estructura, y como veis, en algunas zonas, dependiendo de cómo fuera la estructura, se hacían refuerzos con armaduras, como en la foto de la izquierda, se colocaron vigas metálicas nuevas y se hicieron zonas mixtas, es decir, refuerzo de la armadura lateralmente y que reforzaban a la viga que había existente anteriormente. Todo eso se hormigonaba luego de golpe. Aquí veis otro ejemplo de cómo están las vigas recreciéndose y de cómo se están colocando armaduras ancladas, algunas a las vigas anteriores. Este es el ejemplo. Realmente en el croquis, en el esquema que yo he hecho, la viga es horizontal, pero como veis la viga no era horizontal, tenía una forma, según veis en la foto a la derecha, en la cual en algunas zonas descendía para adaptarse a las escaleras o a los elementos que había en el forjado del edificio. Aquí veis, se hicieron armaduras. A la derecha se ve que ya se ha colocado los encofrados sellados minuciosamente con espuma para evitar que hubiera pérdidas, pues lo vamos a rellenar con un mortero líquido
Como veis, está sellado todo perfectamente con espuma, se tiene que rellenar con un mortero líquido para que penetre. El mortero era líquido mezclado con gravilla de 8 milímetros. Era un microhormigón R4, microhormigón con gravilla de 8 milímetros de diámetro. Eso se hace con mucha frecuencia para rebajarlo el precio y para mejorar, disminuir la temperatura a la cual aumenta, porque son morteros muy reactivos que tienen una gran cantidad de cemento y muy reactivo. Entonces, al aumentar al poner la gravilla, disminuye la cantidad de cemento por metro cúbico y disminuye el calor de hidratación. El calor de hidratación y se consiguen fluideces suficientemente buenas como para rellenar cualquier elemento. Aquí vemos los agujeros en los cuales que se hicieron pequeños taladros en el suelo del pavimento de la planta baja, a través de los cuales se rellenaba el mortero. El mortero se rellenaba, se hacían dos o tres a lo largo de la viga, y entonces se empezaba por un extremo y se terminaba por el otro. Se veía que iba avanzando y que iba rellenando completamente toda la viga. Algunos eran a pequeños taladros para registrar que llegaba el mortero a donde queríamos, que iba avanzando y que subía a través de él, y luego pues se hacía el relleno. Aquí veis a la derecha la viga, la foto a la derecha ya se ve que ya se ha desencofrado una de las vigas, y por ejemplo ahí veis ya alguna viga desencofrada que todavía tiene los fondillos del encofrado que todavía no se han eliminado. Bien, y este fue un refuerzo. Realmente con un hormigón difícilmente se podía haber hecho. La utilización ahora se está ya haciendo muy, muy común para ese tipo de trabajos especiales de morteros de alta resistencia con consistencia líquida. Y aquí veis el edificio una vez terminada la cimentación, luego tenía otro tipo de reparaciones. Bien, ahora vamos a ver, igual que antes era un R4, ahora vamos a ver un R4 tisotrópico. Y esto es tisotrópico, bueno, realmente aquí se utilizaron R4 y R2. Esta es una fachada de un edificio que está en la calle Albasad, que es el centro, que era, no sé si sigue siendo un centro de informática del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS. Entonces se reparó la fachada, era una fachada de hormigón visto y se repararon con varios tipos de mortero, y luego se protegió con una pintura anticarbonatación, que es muy típica de la protección de estructuras de hormigón. Entonces, la reparación general de edificios de los servicios informáticos de la Seguridad Social afectó tanto a instalaciones como a cubiertas y fachada de hormigón visto. La fachada tenía un ataque por carbonatación que no afectaba gravemente a la estructura, pero sí desde el punto de vista estético, porque además estaban preparando una remodelación total del edificio. Entonces, la solución fue la común y corriente para este tipo de trabajos: sanear el hormigón, limpiar, pasivar armaduras, reponer los volúmenes con mortero tisotrópico y proteger con pintura anticarbonatación. Aquí veis se hizo solamente las vigas que estaban exentas, porque la fachada se pintó y se protegió, las otras vigas que eran prefabricadas, los otros paneles que eran paneles prefabricados, pero estaban bien. Entonces aquí veis que ya se ha aplicado, se han dejado las armaduras vistas, se han protegido, y realmente aquí lo que resulta interesante ver, porque es una obra que realmente es sencilla y de poca envergadura, es cómo se puede conseguir. Aquí se están haciendo las reparaciones, como veis, de las vigas, y se están reparando, perfilando en las esquinas. ¿Cómo se puede conseguir? Aquí lo podéis ver, los parcheos ya terminados. Se puede conseguir con un pequeño truco preparar una especie de piezas de madera para volver a simular el dibujo del encofrado antiguo, porque era un encofrado de tabla de los que se utilizaba hasta los años 60. Ahora ya no se ven, pero antes sí eran muy comunes. Entonces, aquí veis cómo ya se ha utilizado, se ha parcheado, y veis cómo alguna de las parcheos, como podéis ver ahí a la izquierda, se han utilizado unos moldes con la forma de las tablas para poder simular y hacer que la reparación sea lo más parecido al material antiguo. Posteriormente, pues se pintó con la pintura anticarbonatación y hasta una obra sencillita, pero que bueno, pues que se pueden hacer más cosas de las que parece con estos morteros. Y ese era el típico mortero R4 tisotrópico. Vamos a ver ahora una reparación que fue muy, muy importante y además muy complicada, y era la reparación del intercambiador de la Avenida América. Para que os hagáis una idea, el importe de la obra fue de 450.000 euros, se gastaron 350 toneladas de mortero, aparte de adhesivos, líquido recurado, etcétera, todo ello. Entonces, el problema que tenía era una losa. Era una losa que tenía eran las losas del intercambiador, por el cual circulaban unos 3.000 autobuses todos los días. Tenía un canto de 80 centímetros y tenía un problema, ya que cuando se ejecutó, vamos a ver en el dibujo,
Cuando se ejecutó, se pusieron unos aligeramientos de poliestireno en la losa y esos aligeramientos no se sujetaron correctamente y algunos de ellos flotaron. Al flotar, flotaron hacia arriba, claro, evidentemente, y dejaron, y el resultado fue que el espesor del hormigón que había encima del elemento de poliestireno era de unos 2-3 centímetros, con lo cual, pues claro, la primera vez que pasó un camión, que empezaron a pasar camiones, hubo uno que se hundió. Con 3 centímetros, pues eran no camiones, sino autocares. Hubo que se hundió, entonces hubo un momento de escándalo diciendo que lo que está pasando aquí, pues claro, todo el mundo se asustó y hasta que se pudo comprobar que era la flotación de los elementos estos de poliestireno. Como consecuencia, lo que se hizo fue recrecer en un espesor de 2 a 3 centímetros, recrecer para evitar el punzonamiento, y aquí fue, aunque es un refuerzo de estructura, también sirvió como pavimento y se utilizó para dejarlo antiderrapante, porque había problemas además de que cuando el que había, que era un pavimento de cuarzo corindón, se producían resbalamientos de los autobuses que entraban a más velocidad de la debida y se producían accidentes dentro, alcances de un autobús con otro debido a que patinaban. Entonces se utilizó ese recrecido para luego dejarlo áspero y conseguir que fuera una especie de pavimento antiderrapante. Entonces, el problema de esta obra era que pasaban 3.000 autobuses todos los días y de manera continua, así, desde las 12 o 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana pasaban pocos, pero pasaban. Por lo cual, lo que se hizo fue desviar y se desarrolló un mortero de alta resistencia, un R4, que no era autonivelante, que había que maestrearlo, pero que era de altísima velocidad de fraguado, porque se pretendía que durante el tiempo de la ejecución se colocara durante las primeras horas y que al momento de abrir el intercambiador para el paso de los autobuses tuviera una resistencia de 100 y pico kilos que era suficiente para que aguantara. Y efectivamente así se hizo. Realmente el proceso fue como si fuera un pavimento. Aquí veis una fresadora que está escarificando la superficie de la losa, que era un pavimento de cuarzo corindón. Aquí veis el paso de la máquina de la fresadora, que, como sabéis, se tiene que hacer en dos direcciones y eliminar toda la suciedad y todo lo que había para obtener hormigón sano. Después se aplicaba un adhesivo epoxi y luego se maestreaba. Como veis, ahí se colocaban las maestras, el espesor era comprendido entre 2-3 centímetros y era muy importante no sobrepasar esa altura porque además se conseguía un espesor de 5 o 6 centímetros mínimo de hormigón, con lo cual se eliminaba el problema del funcionamiento, pero no se podía subir más porque en algunas zonas había problemas de gálido por el techo. Podían algunos autocares golpear los paneles del aislamiento que habían en el techo de la planta. Se hizo en dos plantas. Aquí, como veis, se está aplicando la resina epoxi como adhesivo. Se tiraba el mortero que se nivelaba, pero no era autonivelante, se nivelaba bastante bien, pero había que maestrearlo. Una vez maestreado, se le pasaba unos rodillos de púas para darle una superficie antiderrapante y se le daba un líquido curado negro. Este mortero, para información vuestra, era un R4 que además de ser de altísima velocidad de fraguado, tenía fibra metálica y fibra de polipropileno para evitar la fisuración. En fin, y aquí está, y se está trabajando, y aquí tenemos ya, como veis, el aspecto bonito no era, pero ha estado operativo varios años perfectísimamente, sin ningún problema. Bueno, de los pocos sitios donde a un contratista le felicitan. Y aquí ves la obra terminada. Luego, posteriormente, se han hecho unas obras que han cerrado y han hecho unas modificaciones muy importantes, y ya no sé si existirá este pavimento. Obra número 4. Esto es un refuerzo de forjado. Vamos a ver ahora cómo se coloca un mortero tipo R4 tisotrópico en el techo. Es decir, esto era un edificio que está de vigueta y bovedilla, que era un tipo de forjado que se utilizaba en los años 60 y que tenía problemas, eran muy estrechas las bovedillas, el hormigonar no penetraba entre las bovedillas y se quedaban muchas viguetas sin hormigonar o hormigonadas parcialmente. Entonces daba un problema de carga, por otro lado, y de corrosión. Entonces, bueno, era una obra curiosa, se hicieron muchas cosas más en esta obra, pero bueno, esta es una de las cosas típicas. Entonces, el procedimiento fue sanear, eliminación de la corrosión de las armaduras de las viguetas, proteger con un pasivador, se rellenar con un mortero tisotrópico a mano y colocación de una banda de fibra de carbono de 5 centímetros de ancho. Posteriormente, se aplicó también mortero tisotrópico a toda la superficie porque había desprendimientos de las bovedillas que estaban muy deterioradas. Lo veis aquí en las fotos, que estos huecos eran trozos de bovedilla que habían caído y que seguían cayendo, y entonces hubo que darle a todo
un mortero tisotrópico del mismo mortero para evitar que cayeran sobre el falso techo y le cayeran en la cabeza a la gente que viviera ahí. Entonces aquí veis que las viguetas no se han rellenado, se rellenan con mortero por la parte de abajo. Aquí en la parte derecha había trozos que sí estaban, como veis. En la parte derecha se aplica el pasivador de armaduras. Y aquí, la primera foto, ya se ve que se ha colocado el mortero de tisotrópico R4 en el techo sin ningún problema. Se espera a que se seque, que había que esperar un tiempo suficiente. Tendría que pasar bastantes días. Y luego se colocaba la fibra de carbono como elemento de refuerzo para evitar o para asegurar la resistencia de ese forjado. Como consecuencia de la ruptura de viguetas, como os decía antes, de bovedillas, pues ya se dio el tendido de mortero a toda la superficie inferior del forjado. Este es un caso típico de mortero en techo. Como veis, se colocan en todo tipo de situaciones. Ahora vamos a ver, obra número 5, un refuerzo que fue bastante importante, que se hizo en lo que ahora que sigue funcionando hace ya varios años, el Palacio del Hielo, que está en Madrid. Este fue un refuerzo que por alguna razón, una estructura que por alguna razón hubo algunos errores en el cálculo de las sobrecargas de uso, o que no se o a lo mejor es que no se habían tenido en cuenta que iba una pista de hielo en una zona y que iba una carga superior de lo previsto. Y entonces hubo que hacer un refuerzo que empezó por haciéndose micropilotes en parte de la estructura. Y estoy hablando de una obra que estaba en ejecución, era una obra nueva, y hubo que recrecer una serie de pilares. Los pilares de recreación fueron 240, aparte de los micropilotes, etcétera, y se consiguieron, aquí consumo de mortero son 20 toneladas, no, fueron 200 toneladas de mortero de tipo R4, y en este caso era mortero R4 de alta resistencia, fluido o autonivelante. El espesor se hizo de 10 centímetros, podía haber sido inferior, lo que pasa que, bueno, el calculista decidió que se hiciera de 10, se podía haber hecho de 6, 7 centímetros sin ningún problema, porque además muchas veces estos tipos de refuerzos tienen problemas, sobre todo en zonas de garajes, porque el aumento de la escuadría de un pilar puede dar problemas a la hora de definir las plazas de garaje y la habitabilidad de las plazas de garaje donde están. Entonces, en este caso, por ejemplo, se definió que el recreación era 10 centímetros y que la armadura no tenía que atravesar el forjado. Es decir, la armadura terminaba en la cara inferior del forjado y es decir, era una especie de sunchado de cada pilar. Aquí vemos unos croquis que se hicieron para que veáis cómo es el recrecido, es decir, el procedimiento teníamos pilar antiguo, se picaba, se repicaba, etcétera, y se colocaban unas U's armadas, como veis, con su solapia de armaduras, y luego se recrecía en 10 centímetros el pilar. Entonces, si teníamos, por ejemplo, un pilar que era de 60 por 60, pues se transformaba en uno de 80 por 80. En algunos puntos no se podía hacer, pues porque había juntas o porque había algún tipo de construcción. Entonces se hacían refuerzos de pilares a 3 caras. ¿Cómo se hacía? Pues los estribos, como veis, se anclaban a una lateral de 2 caras con las resinas epoxi y se recrecían 3 caras. O, por ejemplo, como también se hicieron aquí en esta obra, algunos pilares que tenían una junta de dilatación en el medio. Entonces, en algunos casos se metió un chapón por la junta y ese chapón se soldaron las armaduras y se hizo un recrecido a 3 caras. Es decir, existen bastantes posibilidades de trabajar con estos morteros porque son muy fluidos y de gran penetrabilidad. Procedimiento de ejecución. Pues bueno, se hacía un taladro desde la planta superior de cada pilar. Bueno, aquí veis la perforadora Hilti, que hacía un taladro, si mal no recuerdo, era de 80 milímetros. En la parte de la derecha veis que se está sacando la pieza, son las que se utilizan para sacar testigos. Y se rellenaba. En este caso, por ejemplo, era un pilar a recrecer, era un pilar de fachada, con lo cual hubo que repicarlo y colocar la armadura para que no sobresaliera en la fachada. Y entonces este era un pilar que estaba ya, porque había zonas construidas que tenían zonas de muros de bloques, etcétera, que hubo que demoler algunos parcialmente. Entonces, por ejemplo, este fue un caso de un recrecido de pilar a tres caras. Y entonces el procedimiento era, sobre el taladro que habéis visto antes de la máquina de perforar de tipo Hilti, pues se colocó la hormigonera, se hacía un micro hormigón colocando gravilla de 8 milímetros, normalmente de tamaño máximo 8 milímetros. Normalmente la gravilla debe ser buena, lavada, limpia y silícea. Y si puede ser de ario rodado, mejor. Cosa que ya no es tan fácil de encontrar. Pero bueno, para conseguir buenos resultados, que no pierda demasiada fluidez y que consigamos buenos resultados de resistencia del microhormigón fluido que vamos a utilizar tipo R4. Y aquí veis, a la derecha podéis ver un pilar recrecido, a la izquierda podéis ver en el marco otro pilar que se ha recrecido.
Y este sería el caso normal, se hacía recrecido, como veis las armaduras no atraviesan el forjado, se cerraba por arriba, que además que había que sellarlo perfectamente, igual que por la parte inferior, porque como os he dicho, parece que no, pero tiene una presión hidráulica muy elevada y te puede levantar y hacer flotar el encofrado y levantártelo. Y aquí veis el encofrado con el collarín superior sellado y aquí veis el soporte recrecido, que es más grueso que el anterior. Y esta es la obra de una fachada de la obra del Palacio de Lima. Entonces, este tipo de recrecidos es muy usual, se ha hecho en muchas ocasiones y permite regenerar. En este caso, por ejemplo, en el anterior caso era una obra nueva, pero por ejemplo ahora vamos a verlo, una obra rehabilitada. Muchas obras que se cambian de uso, pues resulta que se exige que se adapten lo más posible a la norma normativa. En este caso, por ejemplo, el Hospital de Nuestra Señora de Loreto, que se pasó a hacer una residencia de ancianos, pues bueno, no es que estuviera mal, ahora estaba bien, pero se pasó a hacer un refuerzo de pilares debido a adaptarlo por las características de la estructura para mejorar la resistencia de la estructura y aumentar mejor las sobrecargas de uso que eran necesarias en este momento. Entonces, en este caso, se utilizó un recrecido de 7 centímetros con un mortero R4 volante armado con fibra de polipropileno. Entonces, en este caso sí se definió que las armaduras eran pasantes, el calculista lo definió así, a través de los forjados, con un mortero de alta resistencia, como hemos dicho, de R4, un micro hormigón. Entonces, número de pilares recrecidos, 526. Mortero R4 triangulante, 420 toneladas. Aparte de resinas, etcétera, muchos materiales que, bueno, que no de huelga. Este sería el caso de unos cuantos de los pilares de la obra. Como veis, los pilares, las armaduras laterales atravesaban, pegadas a las vigas y atravesaban el forjado, que viene en el caso de los dos, y como veis, en la parte inferior de los pilares se ve el hueco a través para que pasen las armaduras. Aquí veis cómo pasan todas las armaduras y cómo se hace. Era la parte quizá más costosa de todo el trabajo, el picar la estructura de hormigón. Bien, y aquí veis cómo son las armaduras cómo van pasando de uno a otro, y aquí ves el vertido. Aquí también fue el microhormigón, como os he dicho, con fibra de polipropileno, que es menos fluido, pero que fluía a pesar de todo lo suficiente, perfectamente bien. Se colocaba una tolva y se hacía con hormigonera, se iba vertiendo hasta que salía a través de los huecos de la parte, en la foto de la izquierda lo podéis ver, en el hueco, hasta que llega el hormigón, el mortero y se va rellenando. Y ya está. Aquí veis otros ejemplos de recrecido. Y aquí veis, por ejemplo, uno que ya se ha encofrado y se ha rellenado y a la derecha lo veis ya desencofrado y terminado. 526 creo que fueron en este caso. Bien, reparación de estructura del edificio de la Pipa. El edificio de la Pipa hace 3 o 4 años se reformó porque se hizo en esa zona se ha hecho lo que se ha llamado la ciudad de la seguridad. Entonces este era un edificio que llevaba mucho tiempo, este es de los que reformaban la famosa hace muchos años Feria del Campo, y ha habido montones de congresos y exposiciones en ese edificio y estaba un poco maltratado. Pues quizá pues porque llevaba ya más, creo que llevaba varios años sin utilizar. Entonces, bueno, aquí se utilizaron 12.000 kilos de mortero isotrópico, R4, se utilizó R2 de cosmética y R1, que ahora vais a ver. Esto es típico, se utilizaron también muchos tipos de morteros. Aquí veis estas obras, que aunque estaban en teoría en malas condiciones, realmente la capacidad mecánica de estas vías no había bajado casi porque tienen un gran canto y tienen gran cantidad de hierro, que era un hierro como veis, de armadura lisa. Entonces, aquí veis cómo se está repicando, el procedimiento fue el típico. Picado, saneado, pasivación de armaduras y colocación de mortero isotrópico, tanto en partes verticales como en partes horizontales. Aquí luego se dio chorro arena para limpieza de armaduras y se le dio prácticamente a toda la superficie de las vigas. Aquí veis el equipo de chorro arena y la mancha negra que hay en el suelo es un manchurrón, bueno, es un pegote, una pequeña cantidad de silicato de aluminio, es decir, ya empieza a no utilizarse, cada vez se utiliza menos el silicato, perdón, la arena de sílice y se utilizan silicatos de aluminio o de hierro, en este caso era de hierro, perdón. ¿Y por qué? Pues porque aunque sean más caros, dan mucho menos polvo y mejora mucho la seguridad a los trabajadores que operan con ellos. Entonces aquí veis cómo las vigas se han ido estar preparando, se han colocado ya los morteros de reparación. En este caso unos eran tipo R4 y otros eran
tipo R2 porque eran de cosmética, que era para nivelar e igualar, porque estaban también con algunas desniveles. En los años 50, 60, la verdad que muchas veces se cuidaba poco los acabados de muchas obras. ¿Veis? Y aquí veis que tienen continuos parcheos en todas direcciones, mezclándose unos morteros R4 con los R2, isotrópicos los dos, etcétera. Aquí veis marcas, algunas zonas marcas de rozas antiguas que se han hecho sin ningún criterio, etcétera, etcétera. Aquí veis también lo mismo, zonas reparadas. Luego estas vigas se pintaron con una pintura anticarbonatación para proteger el hormigón de la carbonatación. En este caso, por ejemplo, este era uno de los muros de fachada, que tenía además, pues no sé si eran 1000 metros de superficie, 1000 metros cuadrados, que se reforzó aplicándole una capa de mortero tipo R1 proyectado, colocándole una malla de gallinero. Era para impermeabilizar el muro y mejorar la resistencia, que era un muro era de fábrica, muro de fábrica de ladrillo. Y aquí veis la zona acabada de la superficie con el mortero de la fachada trasera del edificio. Y estas son las vigas de cubierta que se veían arriba, que eran exentas, que hubo que repararlas igual, con morteros isotrópicos, y luego pintarlas con pintura anticarbonatación. Bien, vamos a ver ahora una obra que es la rehabilitación de la estructura del Estadio Santiago Bernabéu. Realmente, el Estadio Santiago Bernabéu es un edificio que se construyó, que era durante los años 40. Si mal no recuerdo, el calculista de esta estructura fue bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahora ya me acordaré. Fue una estructura que ha sufrido mucho porque durante mucho tiempo ha sufrido muchas remodelaciones el estadio y luego además se le han hecho pues cambios de asientos, que todos llevan taladros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que realmente podríamos decir que está muy tocado. No es que estuviera mal, está muy bien calculado, lo que pasa es que se ha sufrido mucho. Entonces, luego además han hecho rehabilitaciones y luego además, encima para colmo, pues al final tuvo que pasar una IT como todos los edificios. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que bueno, durante estos hechos se han hecho muchos trabajos de mantenimiento que afectan, pues ya te digo, como aquí dice 3 o 4 millones de euros de reparaciones. Estoy hablando de reparaciones puras de estructura. Y se han utilizado fibras de carbono y se han utilizado tanto morteros de tipo R1, que se han utilizado, por ejemplo, para hacer recrecidos, para mejorar la visibilidad de algunas zonas del estadio, como morteros R2 de cosmética, como morteros de nivelación, como morteros R4 de alta resistencia. Vais a ver algunas fotos. Esta fue la reparación. Aparte de eso, también se han utilizado morteros de impermeabilización, que vais a ver también. Entonces, por ejemplo, aquí, esta fue una reparación de uno de los anfiteatros, el segundo anfiteatro, que se tuvo que hacerlo entero, que como veis estaba con un grado elevado de carbonatación. Las armaduras eran armaduras lisas, y si os fijáis, todos vosotros aquí lo veis muy, digamos, muy potente, ¿no? Sin embargo, este hormigón tiene un espesor de 5 centímetros escasos. ¿Qué pasaba? Que cuando colocaban sillas nuevas, porque el estadio tiene un montón de años, pues las sillas, al hacer los taladros de colocar las sillas, se atravesaban al otro lado, que luego lo veréis, por la parte inferior, y se veían los agujeros. Pero aparte de eso, había un ataque de carbonatación bastante elevado, pero vamos, teniendo en cuenta el tiempo que tiene, que debe tener pues 80 años por lo menos, la verdad que no estaba nada mal. Entonces lo que se hizo fue una reparación general por carbonatación. Entonces se limpiaron las armaduras y se colocaron morteros tisotrópicos, morteros tipo R4 tisotrópico, y en algunas zonas llevaban morteros tipo R2 porque eran pequeños parches, pequeñas, como veréis luego también posteriormente. Entonces, limpieza se limpió con agua a presión, que no está en las fotos, pero que se limpió en toda zona con agua a presión. Se limpiaron con las armaduras con cepillo de alambres y luego se colocó el pasivador de armaduras. Aquí veis todo el segundo anfiteatro, cómo se hubo limpiando. Aquí veis más fotos. Entonces, había problemas también incluso de logística porque los principales problemas en el trabajo de un estadio es que hagas lo que hagas, los partidos se tienen que celebrar y hay un calendario de partidos. Entonces,
pues, por ejemplo, cuando se hace normalmente, para suerte de los aficionados del Madrid y para desgracia de los que trabajan en el estadio, pues si el Madrid estaba en la Liga, en la Copa y en la Liga de Campeones, pues le tocaba partidos a todas horas. Como consecuencia, los trabajos de reparaciones había que, si se hacían durante el invierno, durante la época de competición, pues había que tener todo preparado, pero por ejemplo se trabajaba durante la semana, pero el viernes tenía que estar todo absolutamente terminado con los sillones puestos para que la gente pudiera venir a ver el partido que se celebraba el sábado o el domingo. Entonces, claro, si el Madrid perdía un partido de Copa y ya no jugaba la Copa, pues eso era una liberación para los que trabajaban. Y si perdía la Liga de Campeones, pues mejor. Lo que pasa es que, claro, los aficionados siempre querían que ganara el Madrid, evidentemente. El caso es que hay un problema aquí de reparación que, como veis, no es especialmente complicado, y luego un problema de logística. Imaginaros la que se va a preparar ahora, que se va a hacer la super remodelación del estadio, que se va a hacer una gran inversión, pero va a ser un trabajo complejísimo para que lo tenga que hacer, porque se tiene que respetar el calendario de competición. Entonces, bien, es cierto también que muchas de las obras también se hacen en el verano, y en el verano pues se disminuye la actividad de partidos, por supuesto, pero empiezan los espectáculos. Por ejemplo, recuerdo cuando vinieron los Rolling Stone, que hubo que dejar todo preparado para el día de los Rolling Stone. Bueno, a lo que íbamos, aquí veis, se está colocando el mordero tisotrópico. Entonces, pues bueno, aquí es como veis, se ha hecho en todo alrededor del estadio. Ese es el segundo anfiteatro, que también hubo que hacer reparaciones en el primero y en el tercero no, porque ese era más nuevo. Y aquí veis cómo se está colocando. Si os fijáis, se colocan unos encofrados, lo mismo que veréis también en alguna otra obra, porque muchas veces para hacer el perfilado de aristas, es importante ayudarse con maderas que hacen como de medio encofrado, que se remata contra ellas y luego se perfila. ¿Eh? Luego ya veréis la semana que viene alguna obra también de Dolmanitas, que puede ser un buen albañil a la hora de dejar terminado un mortero. A la derecha de la foto veis como ya se ha hecho el repaso y se ha nivelado, se han utilizado no solamente los morteros de reparación, sino algunos de nivelación para igualar la superficie y volver a poner las sillas en su punto, cada una en su sitio. Aquí podéis ver, por ejemplo, porque otra cosa que sucedía era que, como consecuencia del envejecimiento de la estructura, de la cantidad de taladros, de los asientos, etcétera, había humedades que se trasladaban a la cara inferior del anfiteatro. Y en la cara inferior del anfiteatro estaban los llamados palcos, donde había pues muchas personas que estaban alquiladas y que ahí están viendo el partido mientras se toman un whisky o unas patatas fritas, sentados en un asiento perfectamente con suelo de moqueta o casi, ¿no? Claro, el que te esté cayendo agua en la cabeza en estas condiciones pues era muy complicado, con lo cual hubo que impermeabilizar todo el anfiteatro y hubo que hacerlo por la cara superior y utilizando un mortero cementoso flexible, semiflexible, que por un lado tenía que mantener la impermeabilidad y por otro lado tenía que permitir que las miles de personas que se sienten encima pudieran hacerlo y no lo destrozaran. Entonces tenía que ser suficientemente blando para que absorbiera todos los movimientos del anfiteatro y suficientemente rígido para que no se rompiera por el paso de las miles de personas que muchas veces, pues, por ejemplo, va un señor con un paraguas porque llueve y entonces coge con la punta del paraguas y pincha. Como consecuencia, hubo que impermeabilizar y hacer un pavimento, y además que fuera antiderrapante, porque la gente se puede derrapar, con lo cual se hubo que utilizar un mortero impermeabilizante, antiderrapante y de buena resistencia que permitiera el paso y que fuera impermeable y que evitara las goteras sobre las personas que estaban debajo. Bien, aquí veis algunas zonas ya terminadas. Aquí está dándose la aplicación del mortero de impermeabilización, que luego se les polvoreará arena para dejarlo antiderrapante y permitir y evitar que se produjeran resbalamientos de los espectadores. Y aquí veis una zona que está terminada. Como veis, primero se hizo el picado de la superficie, se limpió con agua a presión, se colocó el pasivador de armaduras, se colocó el mortero R4 o R2 y luego se impermeabilizó, se igualó y se impermeabilizó dejándolo antiderrapante. De aquí veis una zona terminada y luego posteriormente se colocaban los miles de sillas que había. Pero al final, aparte de otras múltiples reparaciones que se hicieron en el estadio, aquí podéis ver, por ejemplo,
la cara inferior de ese anfiteatro, en lo cual se ven los agujeritos de los talados. Entonces, claro, eso pues ya no soportaba el paso de la ITE. La ITE que se hizo posteriormente, se hizo una revisión absolutamente completa de toda la estructura y de todos los anfiteatros, y una de las zonas que hubo que reparar fue esta, que con pequeños parches y con andamios móviles durante las zonas entre partido y partido, pues hubo que hacer el parchado de miles de pequeños agujeros y de zonas también que estaban deterioradas por el ataque de la carbonatación. Aquí veis, por ejemplo, uno de los andamios móviles que se iban colocando, que se iban trasladando de un lado a otro para evitar. También había zonas con pequeñas fisuras, zonas carbonatadas, porque además no solamente eran los taladros producidos por las sillas, sino los taladros producían los señores que colocaban las lámparas, los señores que montaban instalaciones eléctricas, los que colocaban las estufas de las calefacciones radiantes que hay para calentar a los espectadores, etc. Aquí es una especie de sitio donde todo el mundo metía mano. Bien, y ya se me han acabado las obras, espero que os haya parecido interesante. La semana que viene veréis algunas obras más basadas en la obra civil, que también pueden ser muy interesantes para vosotros, de aplicación de todos estos morteros en todo tipo de circunstancias. Muchas gracias y le paso la voz a Victoria. Vale, muchas gracias, Carlos. Pues como él os ha comentado, la semana que viene será la última charla que demos sobre los morteros de reparación y será sobre ejemplos de obras en obra civil, de reparaciones en obra civil. Y bueno, pues como os había comentado al principio, si tenéis alguna consulta que os haya surgido, nos la podéis remitir vía correo electrónico a administración@afan.es y nosotros la responderemos lo antes posible. Y que próximamente estarán disponibles los vídeos que os remitiremos como en anteriores ocasiones. Una vez finalice el curso os remitiremos los enlaces para que podáis visualizar aquella jornada que no hayáis podido verla en el día en el que se realizó. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos la semana que viene. Gracias.